Capítulo 6. Dispositivos auxiliares utilizados en circuitos de control. Además de la caja de pulsadores o botonera, que es un dispositivo auxiliar para controlar el arranque, la parada, y a veces la inversión del sentido de giro en un circuito de control, existen otros dispositivos auxiliares que también ayudan a controlar el circuito, los sistemas, y en muchas ocasiones permiten su automatización y funcionamiento secuencial. Dentro de estos dispositivos auxiliares podemos mencionar interruptores de presión, o presóstato. Un interruptor de presión es un dispositivo sensible a las variaciones de presión en un determinado sistema. Existen tres tipos fundamentales de interruptores de presión según su mecanismo detector. Los del primer grupo se basan en la acción de un fuelle que se expande, se atrae, cuando aumenta o disminuye la presión. Los del segundo tipo utilizan un diafragma en lugar del fuelle. Los del tercer tipo emplean un tubo en forma semicircular, tubo Bourbon, diseñado de modo que cuando la presión aumenta o disminuye, el tubo tiende a desformarse para actuar respondiendo a la señal de presión. Estos dispositivos se usan para gobernar circuitos eléctricos de máquina, herramientas, equipos de soldadura, sistema de lubricación de alta presión y bomba y compresores impulsador por motores. La figura número 25 muestra algunos tipos de presóstatos. Interruptores de temperatura, termostato. Los termostatos son dispositivos sensibles a las variaciones de temperatura. Dentro de ellos, existen diferentes formas constructivas. Uno utiliza la acción de un fuelle para mover, abrir o cerrar los contactos. Otros emplean láminas bimetálicas que detectan la temperatura y accionan los contactos. En síntesis, los termostatos en los circuitos de control de motores abren o cierran un juego de contactos en respuesta a los cambios de temperatura independientemente de su construcción o acción mecánica. La figura número 26 muestra algunos tipos de termostatos. Interruptores de flota o nivel. Se utiliza para realizar el control automático de arrancadores magnéticos que controlan motores de CC, AC, y a veces controlan motores de pequeña capacidad. Los interruptores de flotador son controlados por el movimiento hacia arriba o hacia abajo del flotador que se coloca en un tanque de agua u otro líquido. El flotador abre y cierra sus contactos mediante una varilla o cadena con un contrapeso. Es bueno señalar que el interruptor en donde se hacen las conexiones eléctricas no se sumergen en el líquido sino la flota del dispositivo. Los interruptores de flotador necesitan ser ajustados cada cierto tiempo para mantener la distancia de desplazamiento entre el cierre y apertura de los contactos. La figura número 27 muestra algunos tipos de flotadores. Interruptores de límite, o final de carrera, limit switch. Los interruptores de límite se usan principalmente como dispositivos auxiliares en los circuitos de control de arrancadores magnéticos para gobernar el arranque, la parada o la inversión de giro de los motores eléctricos. Es un dispositivo de acción mecánica y funciona más o menos de la siguiente manera. El movimiento de una pieza metálica golpea una palanca de operación para accionar un interruptor, microinterruptor, haciendo que éste cambie de posición. Hay una gran variación en el diseño interior y en la acción de estos dispositivos, pero el objetivo final siempre es el mismo. La figura número 28 muestra algunos interruptores de final de carrera. Los interruptores de caudal o flujo. Los interruptores de caudal o flujo tienen como finalidad detectar el caudal o flujo de un fluido, líquido o gas que circula por una tubería y transformarlo en la acción de apertura o cierre de un juego de contactos. La figura número 29 muestra el interruptor de caudal. Sensores de proximidad. Son dispositivos que detectan la presencia de un objeto que se introduce dentro de un campo de sensibilidad.
Estos pueden determinar las condiciones que ocurren en el campo, pueden trabajar como interruptores o pueden cambiar un fenómeno de campo en una señal eléctrica para servir de entrada el elemento o unidad de control. En sentido general, pueden convertir un fenómeno físico en una señal eléctrica. Los sensores de proximidad se pueden clasificar en inductivos. Solo sensan objetos metálicos en un circuito oscilador cuyo bobinado constituyen una cara sensible ante la cual se crea un campo magnético alterno. Al aproximar el objeto metálico al campo, la corriente inducidas generan una carga adicional que produce el paro de las oscilaciones y bajo equivalente a un contacto normalmente abierto o normalmente cerrado según sea el sensor. La distancia de sensado de estos sensores es aproximadamente de 0,5 milímetros, 10 milímetros. Capacitivos. Estos tipos de sensores detectan cualquier tipo de objeto, ya sean metálicos o no metálicos, metal, vidrio, plástico, papel, arena, etc. Su funcionamiento se basa en la variación de la distancia entre el sensor y el objeto. La distancia de sensado de estos sensores no debe ser mayor de 10 milímetros. Existen otros tipos de sensores de proximidad como son sensores fotoeléctricos, los cuales se usan para sensar cualquier tipo de objeto colocados a grandes distancias. Sensores ultrasónicos. Ventajas de los sensores de proximidad. No sufren desgastes ya que no tienen partes móviles, no producen daños por efecto de golpeo. Mayor y mejor repetibilidad. Se construyen para diversos tipos de ambiente. Ocupan poco espacio. Se fabrican en modelos para aplicaciones específicas. Detección de punto. Detección de marca y color. Endosables, etc. En algunos sistemas de control los sensores de proximidad pueden utilizarse para realizar la misma función que realizan los interruptores de límite o final de carrera. La figura número 30 muestra algunos tipos de sensores. La válvula solenoide. Este es un dispositivo electromecánico diseñado para controlar el paso de fluidos tales como aire, aceite, agua, gases, etc. Esta está compuesta por dos unidades funcionales. Un solenoide o bobina y una válvula que contiene un orificio en el que se aloja un disco o un tapón actuado por un vástago ferromagnético el cual es atraído o empujado por el campo magnético que se genera cuando una señal de voltaje energiza la bobina, y de esta manera la válvula se abre o se cierra para permitir o no el paso del fluido. La figura número 31 muestra una válvula solenoide. Señalizadores e indicadores. Son dispositivos que tienen como función, indicar de forma visual o acústica el estado en que se encuentra un dispositivo del circuito de control o de fuerza. Por ejemplo, puede indicar si un motor está funcionando o parado, si un relé o contactor está energizado o desenergizado o si un motor se disparó por sobrecarga. Dentro de estos dispositivos, podemos mencionar las luces piloto, timbre, zumbadores, etc. La figura número 32 muestra algunos de estos dispositivos. Elementos de protección del circuito de control. Son dispositivos que tienen como finalidad proteger dicho circuito contra sobrecorriente provocada por cortocircuito. Esta protección puede hacerse por medio de elementos térmicos, fusibles, elementos termomagneto, o breaker. La figura número 33 muestra alguno de estos elementos. Para el capítulo 7. Elaboración e interpretación de los circuitos de control. Bendiciones.